Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias por compartir con sus amistades y familia este trabajo que hacemos diariamente para ustedes. Hoy voy a tocar un tema polémico. El hashtag Perú, país de violadores, ha causado una cierta indignación entre algunos hombres que se han sentido ofendidos. Y vamos a explicar hoy día el porqué de la necesidad de hacer relevante, visible, un problema que no hemos inventado las mujeres, ni han inventado las feministas, ni ha inventado un grupo de activistas. Voy a recoger dos cifras que están hoy día simplemente en la columna de Mirko Lauer en La República. Según las estadísticas de la OEA, el segundo lugar de Sudamérica en delitos de violación, o sea, 29 víctimas por cada 100.000, está en el Perú. Según también el INEI, el 70% de las mujeres en el Perú han sufrido alguna vez en su vida algún tipo de agresión física, sexual, psicológica. Esto es un problema real. En el Perú, los derechos de la mujer son muchísimo menos respetados que los derechos del hombre. No es un invento. Una mujer tiene menos oportunidades de asistir a la escuela. Por tanto, tiene menos oportunidades de progresar en la vida. El embarazo adolescente hoy es de 13%, en zonas rurales de 20%. Eso impide que niñas accedan a la escuela, completen su educación y puedan finalmente tener una vida más próspera. Esa es la realidad de las mujeres en el Perú. Nadie está inventando nada. Tenemos una brecha en remuneraciones, tenemos una brecha en trato laboral. Sin embargo, o sea, puestos de dirección en el mundo laboral. Los derechos de las mujeres en el Perú están muy maltratados, pero además de eso, hay una situación de violencia intrafamiliar, doméstica, de pareja, llámenla ustedes como quieran, pero esa violencia es real. ¿Esa violencia es nueva? ¿No existía antes? No, es una violencia que viene tradicionalmente desde muy atrás, pero que se ha mantenido siempre en secreto, una violencia que ha estado detrás de las paredes del hogar, que no salía del hogar, por vergüenza, por impunidad, porque no había nada que hacer, porque estás atrapada económicamente o por lo que fuera. Hoy las mujeres en el Perú han empezado a denunciar. Y no solamente están denunciando a sus agresores, sino están tratando de salvar sus vidas, porque es cada vez más evidente que estas noticias de la mató por celos no son más que un feminicidio que tiene que ser explícitamente expuesto así. La mató porque era su mujer y creía que era su propiedad y no tenía por qué matarla. Estamos hablando de muertes, estamos hablando de violaciones y de derechos de las mujeres en el Perú que son sistemáticamente violados. ¿Eso quiere decir que todos los hombres peruanos y otras mujeres, por cierto, son violadores? No. Es una frase que trata de visibilizar un problema que, reitero, ha estado invisible por mucho tiempo y que en generaciones, sobre todo mayores, tiende a banalizarse. ¿No es cierto? No es para tanto. No tienen por qué quejarse. No tienen por qué hacer un escándalo sobre estas cosas. El hecho de que una voluntaria haya sido violada por un absoluto desconocido a la cual ella entra a censar, ha indignado, por cierto, a miles de personas en el Perú. Pero esa violación no es un caso aislado, no es un accidente, como dijo la señora Cuculiza. Esa es la norma en el Perú. Violar mujeres es un acto sistemático. Pero ¿qué pasa con las mujeres violadas? ¿Consiguen justicia? No. La mayoría de los casos de violación quedan impunes en el Perú porque la probanza es todavía muy difícil para las mujeres. Los kits para probar violación no están a disposición, ¿no es cierto?, de todos los hospitales públicos en el Perú. Se tiene que ir al médico legista, se tiene que acreditar el daño, se tiene que probar que el que violó es la persona que se está acusando, se tiene que obtener muestras de semen, se tienen que obtener pruebas periciales complejas para una mujer que está en un estado, digamos, de trauma y de shock. ¿Y qué pasa, como les contaba en estos días, con la violación de la mujer adulta en el Perú?
que primero, además de ser difícil de probar, es muy difícil conseguir una condena que lleve al perpetrador a la cárcel por una larga temporada. La pena máxima es de 8 años. Si es que no hay agravantes, es decir, si es que no ha sido en banda, si es que no te han puesto un cuchillo en la garganta, si es que solamente ha utilizado la fuerza física, ¿no es cierto?, para dominar a su víctima, pues máxima 8. Esa es la situación en el Perú. ¿Por qué no vamos a decir miles de hombres y mujeres a la vez, Perú, país de violadores? Tenemos que hacerlo evidente, porque la violación es un crimen que genera una política pública, que debe generar una política pública para evitarlo, ¿no es cierto?, disuadirlo, y es también un trauma en la vida de la persona que sufre esa violación, un trauma perpetuo, un trauma que no se elimina ni se cura no hablando de él. Hay gente, lamentablemente, que cree que los problemas desaparecen si no se mencionan. Si no hablamos de la pedofilia, entonces no habrán esa violación, un trauma perpetuo. Si no hablamos de cosas feas, ¿no?, de mujeres golpeadas, pues no habrán mujeres golpeadas. Si no hablamos de graves violaciones a derechos humanos, pues eso nunca ocurrió. Bueno, esa es una manera de pensar de hace 100 años. Hoy los problemas se tienen que hacer visibles y se tienen que enfrentar y se tienen que resolver. Si son invisibles, es imposible que se resuelvan. Si no se denuncia, no se puede resolver el problema. Entonces, muchas más mujeres están hartas y están denunciando. Y están denunciando porque, reitero la cifra, 70% de las mujeres en el Perú señalan al INEI que alguna vez han recibido un golpe, que alguna vez han sido violadas, que alguna vez han sido torturadas psicológicamente. El 70% de las mujeres. Una encuesta de Ipsos ayer señala que 46% de los encuestados conoce a una mujer golpeada. Si no es ella misma, es otra, pero por lo menos la mitad del país conoce a una mujer golpeada. ¿No hay acaso ahí algo que discutir? ¿No hay acaso ahí algo que resolver? ¿Por qué un sujeto tiene el coraje, ¿no es cierto?, de violar a una censadora que ha entrado a su casa? ¿Por qué lo hace? ¿Qué impulsos lo llevan a hacerlo? Lo llevan a hacerlo impulsos de su misma crianza y de su misma educación, porque cree que la mujer es un objeto que puede tocar, manosear cuando le dé la gana, que está a su servicio para lo que le dé la gana y también para su satisfacción sexual cuando le dé la gana. Eso tiene que cambiar. Y la excusa del violador es una excusa recurrente, pero si no gritó para salvar su vida. No gritan para salvar su vida, justamente. A veces tienes que aguantar la agresión mordiéndote la lengua para poder escapar de esa agresión. Porque obviamente el valor de la vida es el que se tiene que preservar sobre todas las cosas. Entonces, el sujeto considera que si la mujer no grita, quiere. ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Dónde lo aprendió? En su hogar. Hay un problema de política educativa y de política pública. Por eso el hashtag País de Violadores no ofende a nadie en particular. Lo que pone en evidencia es una situación nacional. Una situación de dolor, una situación de maltrato, una situación de postergación de millones de mujeres vulneradas en sus derechos. Eso no nos convierte en feminazi, no nos convierte en unas locas, no voy a repetir todas las groserías que han puesto en las redes sociales. Eso convierte a un grupo de mujeres preocupadas por la situación del país en personas empoderadas que están dispuestas a dar la lucha para que esta cifra de 70%, que parece una epidemia, se reduzca al mínimo posible. Nos tenemos que despedir. Esperemos que pare la agresión a aquellas mujeres que estamos diciendo, este es un problema serio, este es un problema que tiene que ser enfrentado por todos. Los problemas no van a desaparecer si es que no hablamos de ellos. Compartan este video en las redes, pero siempre vinculando al link de La República. Hasta mañana.